Como estaba compartiendo esta charla los dos, ¿cuánto oxígeno equivale a evitar justamente, indudablemente, la montaña cuando ve que no hay ningún árbol? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale le quita oxígeno? Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a Oxígeno, un programa que respira cine. Tenemos muchas cosas para contarles, así que vamos a arrancar con las noticias de la semana. No hagamos cine para decorar las casas de los ricos, eso dijo Lucrecia Martel en la charla magistral que dio en el Festival Internacional de Cine de Nueva York, la 63ª edición de dicho festival, donde la directora argentina presentó su último documental, Nuestra Tierra, con el que próximamente se presentará también en el Festival de Viena, que comenzó el jueves pasado. El cine que a mí me interesa es un cine que, voy a usar una palabra que quizás no es la más adecuada, pero es el cine vecinal, es el cine sobre los vecinos, es el cine sobre la gente que está próxima, con quien comparto generalmente un espacio, que no es el espacio del barrio, pero es el espacio de una provincia, el espacio del norte argentino. Es el cine donde la estructura narrativa no surge como una imposición previa a la película, sino que surge de la observación y del análisis lo más detallado que a uno le permita su inteligencia, su educación, su sensibilidad, una observación de lo que nos rodea. Murió Drew Struzan, el pintor e ilustrador norteamericano, tenía 78 años y en su extensa carrera diseñó más de 150 pósters de algunas de las mejores películas de todos los tiempos, como las sagas de Harry Potter, Star Wars e Indiana Jones, E.T. y Sueños de Libertad. Hubo acuerdo entre Apple TV Plus y Peacock, la plataforma de streaming de NBC, para compartir contenido original entre ambos sitios. El acuerdo también incluye la posibilidad de contratar ambas plataformas en paralelo y de momento está solo limitado para el territorio norteamericano. Vamos a ver si de alguna manera esto afecta el catálogo de Apple TV Plus en la Argentina, porque como bien saben, Peacock no está disponible fuera de los Estados Unidos, pero tal vez alguna serie de NBC termine dando vueltas por la plataforma de Apple TV Plus en la Argentina. Terminó la Semana del Cine, este evento que se desarrolla a lo largo y ancho del país con la idea de que la gente vuelva a las salas. Se vendieron 525.000 entradas, lo cual aumentó la concurrencia en un 36,4% respecto de los números de la semana, pero lamentablemente significó la cifra más baja de todas las ediciones. Para ponerlo en contexto, la primera edición, que se había desarrollado en un solo día, había vendido 325.000 entradas, es decir, un 62% del número de entradas que se vendieron ahora en 7 días. La quinta edición se había realizado en marzo de este mismo año y había vendido 642.000 entradas, es decir que de marzo acá se perdieron 117.000 espectadores. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación recibió el miércoles pasado a referentes de la industria cinematográfica para hablar sobre la actualidad del sector y advertir sobre los cierres del canal Cinear y la plataforma Cinear Play. También se denunciaron incumplimientos en la ley de cine y se reclamó la presencia de autoridades del Inca y del Ministerio de Cultura para dar explicaciones. Coffee, sir. John le Carré y Adolfo Aristarain nacieron un 19 de octubre con 12 años de diferencia. Uno fue espía de los servicios de inteligencia británicos, el otro cuentista, traductor y locutor radial. Uno se convirtió en el escritor de novelas de espionaje más importante de la historia de la literatura inglesa. Anda, que te has puesto buena, guapa. Y el otro en uno de los directores más importantes de la historia del cine hispanohablante. Pero la fecha de cumpleaños no era lo único que compartían. Sus obras más destacadas están atravesadas por temáticas similares y mundos igualmente injustos. Tengo todo listo. El salto a la fama de Le Carré llegó en 1963 de la mano de su tercera novela, El espía que vino del frío.
2 años después de su publicación, el director americano Martin Reed la convirtió en una de las mejores películas de espionaje de todos los tiempos. Casi 20 años después, en 1981, Aristarain estrenó una de las películas más importantes de la historia del cine argentino, Tiempo de Revancha. La primera similitud entre ambas películas es tonal. El espía de Le Carré, Alec Limas, lejos del lujo, el glamour y la sensualidad de James Bond, trabaja en un mundo burocrático, sucio y cínico, donde los servicios de inteligencia manejan todo a puertas cerradas. Gracias al empuje de un hombre. A esa misma crueldad y aplastante burocracia se enfrenta Pedro, el protagonista de Tiempo de Revancha. Realmente es un hombre admirable. En vez de luchar contra villanos de historieta, los protagonistas de Le Carré y Aristarain chocan con enemigos reales y mucho más peligrosos. Oficinas, expedientes, trajes oscuros. La violencia está, pero es fría, casi administrativa. Los personajes no son héroes, son tipos cansados, desgastados y atrapados en un sistema más grande y poderoso que ellos. Descreído y derrotado, Alec intenta resguardar algo de humanidad buscando justicia, protegiendo a la mujer que ama. La aparente frialdad y el silencio obstinado de Pedro Bengoa no solo esconden la chispa de alguien que supo creer en algo, sino el último vestigio de su dignidad. Como Alec Limas, Pedro ya no lucha por ideales colectivos ni por una causa heroica, sino por una forma mínima de justicia personal que le permita sentirse vivo en un mundo corroído por la mentira y la corrupción. No se trata de ganar, sino de no entregarse del todo al cinismo. Ambas películas llegan a una conclusión inevitable. El individuo contra la maquinaria del poder siempre pierde. Son finales amargos y trágicos, pero coherentes. En estos mundos, la victoria nunca es posible. Lo único posible es resistir, caer e incluso morir, pero sin soltar del todo los ideales. Tu vida no pierde. Tarde o temprano gana, siempre es así. Un vasco cabeza dura no puede cambiar la historia. Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas. La película Belén de Dolores Fonsi fue seleccionada para representar a la Argentina en los premios Oscar y los premios Goya del año 2026. Y queríamos hablar un poco acerca de las chances que puede tener la película de entrar entre las nominadas, ¿sí? Porque las nominaciones todavía no se saben, se van a conocer recién en enero del año que viene, probablemente, así que tiene un largo camino por recorrer todavía la película y queríamos hablar un poco de cómo está en este momento la categoría de Mejor Película Internacional, que si bien falta mucho tiempo, ya hay muchas películas que están en carrera porque los países empiezan a anunciar a sus candidatas y se empiezan a mover fichas dependiendo de si las películas estuvieron en festivales, si todavía no se estrenaron. Así que vamos a repasar un poquito cuáles son las películas que tienen las chances concretas de entrar. Yo creo que son 3 las que ya están casi metidas en la categoría. Recordemos que son 5 las nominadas, con lo cual la dificultad es bastante alta en este momento. Pero vamos a enfocarnos en estas 3 películas que creo que son las que más chances tienen. Y qué pasa con esos otros 2 lugares. Y por supuesto qué debería hacer la película para intentar meterse. En primer lugar, entre las potenciales nominadas tenemos Sentimental Value, la película de Joaquín Trier. Recordemos que Trier ya estuvo en esta categoría y también en la de Mejor Guión por su película anterior, que fue The Worst Person in the World, la peor persona del mundo, también protagonizada por Renata Reinsva, la misma protagonista de esta película, que desde que se estrenó, más o menos que se convirtió en la candidata absoluta a quedarse con la categoría. Es la película a vencer en este momento. Un poquito más atrás en la lista viene Fue solo un accidente, película del realizador iraní Jafar Panahi, que va a representar a Francia en la próxima entrega de los Oscars y que viene con el pergamino bastante grande de haber ganado el Palma de Oro en la última edición del Festival de Cannes. Y en tercer lugar, apenitas más relegada, tenemos No Other Choice,
del director coreano Park Chan-wook, director que ya fue ignorado por la academia con su última película, que fue Decision to Live, cosa que generó bastante malestar, no solo entre personas de la industria, sino a nivel público también, porque era una película que había funcionado muy bien. Y esas son más o menos las 3 películas que están con las chances más concretas, que casi que están adentro, tienen un pie y medio en la categoría. Así que la campaña para Belén tiene que concentrarse en esos 2 puestos que todavía restan, el puesto 4 y el puesto 5. Todavía pueden pasar muchas cosas. Estas películas que estamos nombrando pueden llegar a quedarse afuera. Han pasado cosas más sorprendentes que esa. Tenemos, por ejemplo, a la película brasileña El Agente Secreto, que es de Cleber Mendoza Filho. Recordemos que Brasil viene de ganar la categoría el año pasado, con lo cual no sería sorprendente que la academia decida volver a incluir al país entre la lista de nominadas. Así que cuidado con esta película, porque si bien no está completamente adentro, las chances son muy altas por el antecedente tan cercano que tenemos. ¿Qué tiene que hacer Belén en este tramo que le queda? Bueno, la campaña se tiene que concentrar en el estreno de la película en Los Ángeles. Es importante que la película se vea, que los miembros de la academia puedan ir a un cine a ver la película. Y por supuesto apelar a el grupo más progre de los miembros de la academia, que son los actores. Como bien saben, la rama de actores es la más numerosa dentro de la academia. Y Argentina en 1985 tuvo un proceso similar, donde gracias a contactos que había entre la producción de la película y miembros de la academia, muchos de ellos de la rama de actores, se empezó a generar una especie de campaña de redes que en definitiva terminó ayudando mucho a la película y le permitió tener una visibilidad bastante más amplia camino a las nominaciones. La estructura interna de la televisión norteamericana es tan compleja como extensa. Para nosotros, y para gran parte del resto del mundo, la cara visible de ese sistema son las grandes series de ficción. Sin embargo, los programas que realmente definieron su identidad y le dieron un lugar de prestigio fueron, en muchos casos, los de comediantes que rompieron con los moldes establecidos. Así surgieron programas icónicos con figuras históricas del medio como Johnny Carson, Jon Stewart, David Letterman, Conan O'Brien o Craig Ferguson. Pero donde los Estados Unidos necesitaron un exponente distinto para cada formato, la televisión argentina alcanzó todos esos hitos de la mano de una sola persona. Un tipo que estudió Derecho, que fue tachero, que arrancó en la radio y que convirtió a la televisión argentina en el patio de su casa. Jorge Ariel Ginsburg. En el año 1971 y con 22 años de edad, se sumó junto a su amigo de la infancia Carlos Abrevaya al equipo de libretistas del programa Pinocheando que conducía Juan Carlos Mareco por Radio Rivadavia. En 1972, también junto a Abrevaya, formaron parte de la revista Satiricón y 5 años más tarde comenzaron a escribir la tira cómica Diógenes y el Linchera para el diario Clarín. La primera gran oportunidad del dúo llegaría en 1982 cuando se integraron al equipo de guionistas de Tato Bores. Me dieron la gracia con los servicios prestados. Tato era la figura más importante del humor político argentino y esa experiencia iba a calar muy hondo en la formación profesional de la dupla. Así fue que en 1986, junto con Raúl Becerra y Adolfo Castelo, crearon La Noticia Rebelde, sucesor espiritual de Semanario Insólito, que sentó las bases del género más de una década antes de que Jon Stewart lo popularizara en los Estados Unidos con su icónico The Daily Show. Incluso, la propuesta de La Noticia Rebelde era muchísimo más robusta, porque además de un análisis satírico de las noticias, tenía falsos informes de actualidad, entrevistas absurdas, editoriales humorísticas, notas callejeras y parodias de noticieros tradicionales. Este programa marcó un antes y un después en la historia de la televisión argentina, ya que logró popularizar el formato que había introducido Semanario Insólito y mantenerse en el aire por más de 3 años. En 1990, Jorge Ginsburg se une a Horacio Fontova para realizar Peor es Nada, un programa de variedades que combinaba monólogos de actualidad, entrevistas a figuras del espectáculo y la política, sketches breves y parodias. Una especie de mezcla entre Saturday Night Live y el programa de David Letterman, Peor es Nada se convertiría en uno de los programas más icónicos de los 90. O sea que todos los músicos de la Argentina te respetan a vos y al flaco. Ajá. ¿Por qué? Tenemos una obra social. En 1997 llegaría el turno de La Biblia y el Calefón,
un talk show hecho y derecho que comenzaba con un monólogo y algún pequeño sketch cómico sobre la actualidad política del país, para luego dar paso a una entrevista que, a diferencia del estilo tradicional de programas como el del ya mencionado Letterman, juntaba a 3 invitados distintos por noche que mantenían una extensa charla con el conductor. En este programa Ginsburg pudo demostrar su enorme destreza como entrevistador y anfitrión. Le daba espacio a todos para participar y cuando intervenía se destacaba por su enorme inteligencia y velocidad para el chiste. Un éxito absoluto que tuvo momentos icónicos como la famosa entrevista que juntó a Graciela Alfano, Maradona, Sabina y Charly García y que dejó una huella profunda en la televisión argentina. Hacia el final de su corta carrera y como si no le quedara formato por conquistar, Ginsburg demostró que si bien el primetime necesitaba talk shows, el talk show no necesariamente necesitaba el primetime. Mañanas Informales se estrenó el 16 de mayo de 2005 a las 9 de la mañana por la pantalla de Canal 13, un programa de 3 horas de duración que reconfiguró la televisión matutina de nuestro país, incorporando elementos del talk show pero sin perder el espíritu de los programas matutinos. Además del clásico pogo de las 12, uno de los momentos más icónicos del programa llegó cuando, luego de perder una apuesta, Ginsburg accedió a afeitarse su icónico bigote en vivo. Che. Mirate en el espejo, Jorge, que te vas a hacer una barbaridad. Un programa que medía en promedio entre 7 y 10 puntos de rating, algo insólito para esa franja horaria que solía rondar los 3 o 4 puntos, aquel día alcanzó un pico histórico de 19.7. Una locura. Jorge sin bigote 1. Jorge sin bigote 2. Jorge sin bigote 3. El 12 de marzo de 2008, Jorge Ginsburg falleció a los 59 años. Mañanas Informales no salió al aire, aunque más tarde continuaría por unos meses más antes de ser cancelado de forma definitiva. La Biblia y el Calefón había regresado a la pantalla, pero solo llegaron a emitirse 7 episodios. Con su partida se fue también un pedacito de historia. Ginsburg entendía la televisión como nadie y cada formato que tocó lo hizo propio. No solo para él, sino para todos nosotros. Llegar realmente, los confieso, soñaba con llegar y darles un abrazo, ¿no? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lula y vengo a recomendarles películas latinoamericanas que pueden ver esta semana en Buenos Aires. Aún con el desmantelamiento cultural, hay varias cosas interesantes para ir a ver. Algo viejo, algo nuevo, algo prestado. Tercer largo de Hernán Rosselli, uno de los creadores de Fuera de Campo. Estuvo preseleccionada para representar a Argentina en los Oscars, estando en el Malva hace rato. Vayan antes de que la saquen. Material de archivo, un gran relato y la clarísima influencia de películas de gángsters. Es un docu-ficción que hace retrato de una familia y su negocio en el sur del conurbano bonaerense. La segunda recomendación es Las Ruinas Nuevas, de Manuel Embalse y el colectivo Antes Muertos Cine. Este documental habla del avance voraz de la tecnología, sus desechos y la memoria como resistencia a través del arte. La obsesión del director con los residuos electrónicos lo conecta con la historia del joven poeta y obrero chino Zhu Lixi, que trabajaba ensamblando dispositivos y se suicidó en 2014. La pueden ver este miércoles a las 21 en el Cine Cacodelfia. Y por último, para seguir insistiendo con los docus, Bajo las banderas del sol, de Juanjo Pereira, director paraguayo, también con imágenes de archivo que reconstruyen la historia de la dictadura de Stroessner en su país. Más que un documental, parece una peli de fantasmas. Este año compitió en el Bafisi y este viernes será proyectada en el Malva. La agenda semanal completa la encuentran en la descripción y en mi bio. Vayan al cine, compartan y escuchen el programa la semana que viene. Si conocen ciclos que necesiten difusión, nos los pueden enviar. Abrazos y buena semana. Y hasta acá el primer programa de Oxígeno. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Déjennos un comentario, qué parte les gustó más del programa, denle un like al video si pueden, suscríbanse al canal si les gustó lo que estamos haciendo y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Como están compartiendo esta charla los dos, ¿cuánto oxígeno equivale a evitar justamente, indudablemente, la montaña cuando ve que no hay ningún árbol? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale que le quita oxígeno?